La carrera de un artista es toda una montaña rusa. En algunos momentos estás en lo más alto y en otros bajando para volver a resurgir. Jessie J no solo se la recuerda por su gran técnica vocal, sino también por formar parte de la infancia de muchos en una etapa donde la música pop estaba en su gran esplendor. En este vídeo repasaremos el duro viaje musical de la cantante británica, lleno de baches, enfermedades y lucha para conseguir cumplir uno de sus mayores sueños. Antes de empezar, me gustaría deciros que si lleváis tiempo siguiendo el canal y sois fans del contenido, miradlo entero porque tengo una sorpresa al final del mismo. Una vez dicho esto, continuemos. Soy Óscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de una de las artistas más infravaloradas que según muchos fue olvidada con el tiempo, la gran y única Jessie J. Desde pequeña tuvo una conexión cercana con el ámbito artístico, algo que la alejaba mucho de las comparaciones que hacían de ella con sus hermanas. Jessie no era buena en matemáticas, pero adoraba el arte. Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a la edad de 11 años, actuando en musicales. Por desgracia, en ese mismo año le diagnosticaron un ritmo anormal en los latidos del corazón, y a los 18 no supieron cómo remediarlo y esta fue la causa de que sufriera un pequeño derrame cerebral. Tras el susto, la cantante prometió cuidar su cuerpo, por lo que no fuma, no suele beber ni consume drogas. Por este motivo, ella bautizó a sus fans como Heartbeats, porque son los latidos de lo que salvó su vida. A la edad de 16 años, comenzó a estudiar en la prestigiosa Escuela de Artes Escénicas Brit School, donde han estudiado artistas reconocidos como Amy Winehouse o Leona Lewis, y compartió curso con otra grande de la cultura pop, Adele. Jessie estableció un contrato con Gut Records para comenzar a grabar su primer disco. Sin embargo, este nunca salió a la luz, ya que la compañía quebró antes de su lanzamiento. Tras esto, no se daría por vencida y comenzó a componer canciones para artistas reconocidos como lo fueron Christina Aguilera y hits como Party in USA de Miley Cyrus. Tras su éxito como compositora, muchas disqueras empezaron a fijarse en el talento de la británica, donde finalmente firmó un contrato con la compañía Island Records para la grabación de su primer álbum de estudio. Su sencillo debut fue Do It Like a Dude, el cual fue ofrecido a primeras para Rihanna, inspirándose en su smash hit Rude Boy. Con un coro feroz, la cantante explica la desigualdad de los géneros y la confianza de uno mismo. El tema recibió grandes críticas y pudo alcanzar el puesto número 2 en los listados más importantes de Reino Unido. Pero la intérprete conocería el verdadero éxito tras sacar su segundo sencillo de estudio, y el cual se convertiría en el punto de inflexión de su carrera, Price Tag. El tema tuvo una buena recepción, tanto crítica como comercial, donde varios críticos musicales elogiaron la canción, más que nada por el mensaje antimaterialista de la cantante de hacer que el mundo baile sin pensar en el dinero. Por otro lado, también tuvo una buena recepción comercial a nivel internacional, ganándose el reconocimiento del público general y logrando alcanzar la posición número 1 en muchas partes de Europa, y además de su entrada en el Billboard Hot 100 en la posición número 23. Jessie J había creado una canción atemporal, un himno en la cultura musical, logrando su primer Brit Award y otorgándole un disco platino por vender 1 millón de copias digitales en el país. Poco después, en 2011, sería lanzado su primer proyecto de estudio, Who You Are. Musicalmente, abarca géneros tales como el pop, el soul, el hip hop, el R&B, entre otros. Sus letras tratan temas como la identidad propia y el seguir los sueños. En sí, obtuvo reseñas tanto positivas como negativas. También contó con una buena promoción alrededor del mundo, consiguiendo el puesto número 11 en el listado de Billboard 200, y siendo el debut más vendido del 2011, con más de 1 millón de unidades. Los siguientes singles, Nobody's Perfect y Who's Laughing Now, hablan acerca de la lucha contra los complejos de la perfección, y por otra parte, el orgullo de sus logros en la industria, mandando una gran indirecta a todos los que se burlaron de ella. Estos temas, que abarcan en los tópicos de la lucha del acoso infantil y el empoderamiento, fueron los pilares principales de los sencillos lanzados. La pista Who You Are se convierte en la balada con la que se siente más orgullosa. Ella dijo: "Un día antes de escribir la canción estaba lista para renunciar. Es increíble cómo 3 minutos y medio de la melodía y la letra pueden cambiar tu vida, y estoy muy feliz de que no solo salvó mi vida, sino que también haya salvado a otras personas". Por este motivo, el álbum se titula de la misma manera. Dominó como quinto sencillo, alcanzó y superó el éxito de su anterior hit, tocando el top 10 del Hot 100.
Todo este triunfo también fue parte del productor Dr. Luke, hombre que llegó a crear grandes himnos de la década del 2010, entre ellos para la californiana Katy Perry, que gracias al impacto que obtuvo en la industria, el pop comercial resurgió con más fuerza en aquellos años. El tema cuenta con matices similares a las canciones de Katy, incluso en la estética colorida que encontramos en el vídeo musical. La era terminó con su hit europeo Laser Light, en colaboración del DJ David Guetta, alcanzando el puesto número 6 en el Reino Unido, lo que convirtió a Jessie en la primera cantante británica en tener 6 sencillos top 10 de un mismo álbum. La artista durante esta época de apogeo se convirtió en coach de The Voice UK, comenzó su gira mundial The Heartbeat Tour y participó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, junto al legendario guitarrista de la banda Queen, Brian May. Todo el esfuerzo y dedicación dieron sus frutos. No obstante, su carrera daría un gran paso hacia atrás con su siguiente trabajo de estudio. En 2013 nació Alive, dando una visión diferente a lo que vimos de la cantante con su primer disco, una mujer rapada y rubia. Esta acción la hizo para los niños enfermos y necesitados. Este segundo álbum abrió las puertas a nuevos géneros para la artista, como el pop rock y el dance, un proyecto que explotaba todos los miedos, dolores y sufrimientos que vivió años atrás de lanzar su debut. La música feliz que hizo para Who You Are fueron pequeñas escapatorias de ese oscuro pasado que guardaba, y ahora no tenía temor de expresarlas en las líricas de cada tema. Sobre el título del disco, comentó que sería una sola palabra que definiría completamente cómo se siente en su vida. El primer single de esta nueva era fue Wild, un tema apocalíptico lleno de grandes momentos gracias a la voz de la cantante. Si bien obtuvo buenos comentarios por parte de los críticos, quienes alabaron su estilo hip hop, la canción fracasó en la gran mayoría de las listas, y ni siquiera pudo entrar en el Hot 100 de Billboard. Lanzó otros 2 sencillos más, pero por desgracia tampoco alcanzaron las expectativas que su disquera esperaba. Jessie J habló del poco rendimiento y apoyo de este proyecto, donde aclaró que este, entre comillas, fracaso no significaba que dejaría de ser talentosa, solo era una pequeña etapa que superar, porque no siempre se puede estar en la cima. No obstante, regresaría más fuerte que nunca, cambiándose de sello a Republic Records en su tercer disco de estudio, Sweet Talker. En 2014, 2 grandes cantantes del mundo pop estaban brillando con sus nuevas eras, Ariana Grande con el lanzamiento de Problem y Break Free, y meses después Nicki Minaj con Anaconda. Jessie junto a estas 2 divas para el sencillo principal de su nuevo proyecto, Bam Bam, fue todo un smash hit, alcanzando el pico más alto para la artista británica, el número 3 en el Billboard Hot 100, además de brindarnos una de las aperturas más recordadas de la historia de los VMAs, donde cada intérprete cantó un tema propio, para juntarse las 3 al ritmo de Bam Bam. Con este gran inicio, Jessie J volvía a los pilares de la industria del pop, con grandes ventas y reconocimiento por parte de la crítica como una de las mejores colaboraciones femeninas. Tras su lanzamiento, el álbum recibió reseñas generalmente mixtas, algunas de las cuales elogiaron la actuación vocal, la confianza y la producción de Jessie, mientras que otras criticaron la falta de creatividad. El álbum fue un éxito comercial en los Estados Unidos. Sweet Talker debutó en el top 10 en el Billboard 200, vendiendo 25.000 copias en su primera semana. Aunque los siguientes sencillos al primero, Burning Up y Masterpiece, no tuvieron la misma retención o promoción al lead single, las ventas en este punto para el artista no eran lo primordial. Según ella, ya estaba cansada de tener miedo a lo que sus productores le decían. Después de su segundo álbum, creían que su carrera ya estaba acabada y sería olvidada en la industria, pero ella hizo oídos sordos y decidió continuar. En 2015 volvería a entrar en las listas estadounidenses con Flashlight, canción grabada para el soundtrack de la secuela de Pitch Perfect, tema escrito por 2 grandes vocalistas al igual que Jessie, Sam Smith y Sia. Tuvo un éxito moderado alrededor del mundo. No obstante, la crítica destruyó a la cantante, hablando de la triste interpretación hecha en la pista. La razón del por qué Jessie J desapareció del ojo público después de este álbum fue por el bien de ella. Después de participar en The Voice Australia, Jessie fue diagnosticada con problemas en su salud. En ningún momento especificó cuáles, únicamente quería tomarse un descanso para recuperarse y volver al estudio de grabación. Y lo prometido fue deuda. Después de ganar un concurso de talentos en China, la cantante en 2018 regresó con uno de sus mejores trabajos hasta la fecha, su cuarto álbum de estudio, Rose, acompañado de 4 EPs que forman un acrónimo con cada letra del disco. Estas palabras traducidas al español eran realización, obsesión, sexo y empoderamiento. El álbum se alejó del sonido pop que se escuchaba en gran parte de su música pasada y optó un estilo R&B.
En sus partes separadas, cada EP representa una faceta diferente de la personalidad de Jessie J, donde contienen más diversidad en matices como la lírica, la producción y la interpretación vocal. Cada letra del proyecto es impresionante y personal. Metáforas sobre la soledad, placer y dolor, fuerza con uno mismo y jefes de sellos poco confiables. Jessie se abre con sus fans, declarando cómo en un pasado estaba obligada a vestir o actuar según como los grandes jefes le decían. Todo para mostrar una buena imagen al público general. Ella declaró que, cuando un artista es joven, hace caso a todo lo que le plantean, sin resistirse lo más mínimo, porque en sí está cumpliendo su sueño de ser una estrella. Sin embargo, una vez ya has pasado experiencia en la industria, uno mismo se da cuenta de que tan fácil es manipular la mente de una persona que solo quiere cumplir sus metas. Para terminar el año, Jessie J anunció su primer álbum navideño titulado This Christmas Day. Por desgracia, en 2020, la cantante fue diagnosticada con una enfermedad llamada Meniere. Mediante un post en Instagram, ella comunicó cómo la condición la hizo sentir como si alguien se metiera en su oído y encendiera un secador de pelo. Este trastorno en realidad afecta al oído interno y puede provocar mareos intensos, zumbidos en el oído y pérdida de audición. Por suerte, poco a poco se fue recuperando. En junio de 2021 regresó tras 2 años de parón musical, con su nuevo sencillo titulado I Want Love, un tema que, aunque no tenga el apoyo que merece, es toda una bomba de emociones y un gran detonante en su carrera, dando una imagen empoderada de ella misma, aún mejor que su anterior trabajo, con mucha expectativa por su siguiente álbum. Jessie J, un artista que ha demostrado un gran potencial, no solo vocal, sino de humildad en su trayectoria musical, tras grandes complicaciones y problemas con su salud. Quizás sea cierto aquello que se dice, que cuando un artista no tiene el mismo éxito de antes, procede a crear uno de sus trabajos más personales e impresionantes, sin la presión de mantenerse en el número 1. No hay que negar que Jessie ya forma parte de la cultura pop, como la artista que nos inundó con su mensaje lleno de amor y empoderamiento, para poder creer más en nosotros mismos y poder cumplir cualquier sueño que tengamos. Por su gran personalidad, técnica vocal y grandes hits, Jessie J no es ni será una artista olvidada, como muchos críticos dijeron de ella. Alguien no se olvida si aún es recordada por muchos que la admiramos. Antes de acabar, como sabréis, me gusta que el canal evolucione, traeros contenido y cosas nuevas. Por este motivo, al fin tengo la opción de Unirte, donde podéis conseguir grandes beneficios tales como menciones a finales de cada vídeo para cada nuevo miembro, como el primero, llamado Mendoza. Un saludo y gracias por unirte. También tendréis insignias y reconocimientos en los chats y comentarios, stickers personalizados como los que ves en pantalla, y encuestas exclusivas donde elegirás el siguiente vídeo mediante votos. Y todo por 0,99 € al mes. Bueno, parezco la teletienda ya. Tengo que avisar que esto es algo que no es obligatorio, y mucho menos olvidaré a mi público que no puede o no quiere unirse, porque en realidad todo mi público es importante. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.